Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, domingo 16 de marzo del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Dice la Sagrada Escritura ya en Ezequiel capítulo 3, del versículo 1 al 3, que cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, en nuestra vida sentimos dulce como la miel, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. En la segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 15, nos dice que tenemos que conocer la Sagrada Escritura desde niños, enamorarnos de ella, porque la Sagrada Escritura nos da la sabiduría para alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones para que ustedes y yo tengamos la sabiduría que viene de Dios, para que recibamos la palabra de Dios, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad que esté activa, operante en cada uno de nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, les invito a orar. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, del versículo 28 al 36. La transfiguración. Unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestiduras eran una blancura fulgurante. Y he aquí que conversaban con él dos hombres que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Cuando ellos se separaron de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro bueno es, estamos aquí. Podríamos hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Y al entrar en la nube, se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadle. Cuando cesó la voz, se encontró Jesús con ellos, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, bienvenidos y bienvenidas. Les saluda Carlos Pauta. Gracias por estar aquí presentes hoy domingo, Día del Señor, para que nos alimentemos juntos con la palabra del Señor. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 8, del versículo 28 al 36, la transfiguración de Jesús, la eficacia de la oración. Cuando Jesús sube a orar,
sus vestidos se ponen blancos, resplandecientes. A la vez, a sus discípulos le da sueño. Se aparecen a Moisés, que había muerto a muchísimos años eh, eh, antes de Cristo, y también se aparece Elías, que fue Elías fue llevado en caballos y carros de fuego, fue llevado vivo al cielo. Nos dice en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 12. Moisés había muerto. Allá en Deuteronomio capítulo 34, del versículo 4 en adelante, nos dice que Moisés murió antes de entrar a la tierra prometida con el pueblo de Israel. ¿Y cómo es que Moisés murió y se encuentra con Jesús, se aparece con Elías? Dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, vuelve el polvo a la tierra y vuelve el espíritu a Dios, que fue quien lo dio. A Moisés lo enterraron, lo lloraron, pero el cuerpo de él, el espíritu volvió a Dios, que fue quien lo dio. Entonces dice que se aparecieron, en su gloria, un cuerpo glorioso, y hablaban con Jesús. Entonces, dice el Evangelio del día de hoy, nos habla de la oración. Unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, Juan y Santiago, y subió al monte a orar. ¿A qué subió Jesús? A orar. ¿Qué es la oración? La oración es la comunicación con Dios, la comunicación de nosotros con Dios. Nosotros cuando oramos, Dios nos escucha. Y cuando leemos su palabra, nosotros escuchamos lo que Dios nos habla. Por eso es importante la oración con la palabra de Dios, que siempre van juntas. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 4, nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Tenemos siempre que orar, y esta oración tiene que ir seguida por la palabra de Dios. La palabra de Dios de cual nos alimentamos para que ejerza su acción, para que ustedes y yo tengamos la gracia de Dios de ponerla por obra, de compartirla, de ser testigos de Cristo, tiene que ir siempre junto a la oración. No puede ir la oración sin la palabra de Dios o la palabra de Dios sin la oración. Dice Hechos 6:4, nos dedicaremos a la oración y a la palabra. Y Jesús oraba siempre. Jesús oraba noches enteras. Jesús oraba siempre. Por ejemplo, allá en Lucas capítulo 6, versículo 12, Jesús se había pasado orando toda la noche. Jesús oraba siempre. Y si Jesús que oraba siempre, siendo el Hijo de Dios, quiere decir que nosotros también tenemos que orar siempre. Dice en Efesios 6, 18, que oremos siempre. Vamos a escuchar cómo dice Efesios capítulo 6, versículo 18. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu. Dice que tenemos que estar siempre en oración y súplica. Tenemos que estar, ¿qué? En oración y súplica. ¿Cuándo? Cuando me nace. Hay cuantos que dicen y se atreven a decir, es que uno tiene que orar cuando a uno le nace. Pero eso dices tú. Eso dice el Evangelio según San tú. Pero no el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No dice en ninguna parte de la Sagrada Escritura que tenemos que orar cuando nos nace o cuando otros dicen aún. Es que a Dios no le gusta la cantidad, sino le gusta la calidad. Y dame pues el versículo donde dice eso, yo le preguntaría. Lo que sí dice en Mateo capítulo 26 del versículo 39 al 44, cuando Jesús sube a orar al monte de los olivos, se lleva a Pedro, Santiago y Juan, Jesús le dice, oren para que no caigan en la tentación. Y le dice Jesús en el versículo 40, Mateo 26, 40,
o velad conmigo. Y viene y les encuentra dormidos y le dice, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Cuando habla de velar se refiere a la oración. ¿No habéis podido orar conmigo una hora? Y le dice en el versículo 41, Mateo 26, 41, oren para que no caigan en la tentación. Ahí está el detalle. Tenemos que ustedes y yo orar para no caer en la tentación. Y la primera tentación con cual el enemigo nos ataca es el sueño. Primera de Pedro 5, primera carta de San Pedro capítulo 5, versículo 8 dice que el diablo, nuestro adversario, nuestro enemigo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Buscando quien está medio con mala gana de orar, quien está para ahí sembrarle la pereza, el sueño, y no hacer que ore para que su oración no llegue a Dios. Y dice Jesús, oren para que no caigan en la tentación. El espíritu es pronto, pero la carne es débil. San Pablo, Efesios 6:18 dice, siempre en oración, siempre. En 2 de Tesalonicenses 5:17 dirá San Pablo, oren constantemente. En Romanos 12:12 dirá San Pablo, constantes en la oración, constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. Tenemos que estar siempre perseverando en la oración. Siempre en oración y súplica. Orando y suplicando. Orando en toda ocasión en el Espíritu. Velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Tenemos que orar por nosotros mismos y por los demás. Por eso dice el apóstol San Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1, es necesario que sean oraciones y súplicas por todos. Tenemos que orar por nosotros mismos, tenemos que orar por los demás. Primera Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Entonces Jesús hoy nos enseña la importancia de la oración. Podríamos preguntarnos nosotros, ¿oro todos los días? Y cuando oro, ¿está en sintonía mi pensamiento, la palabra y lo que siento en el corazón? Porque muchas de las veces nuestro corazón está sintiendo una cosa, nuestra labio está, Padre nuestro que estás en el cielo, ni sabemos ni pensamos lo que decimos. Y nuestra mente está en un lado muy lejano. La oración es cuando nosotros nos comunicamos con Dios. Tenemos siempre que orar tanto por nosotros mismos y orar por los demás. Y dice que cuando Jesús estaba orando, dice, y mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran una blancura fulgurante. Cuando nosotros oramos, nuestro aspecto cambia, nuestro rostro cambia. Cuando nosotros oramos, nos ponemos en sintonía con el Señor. Tenemos que orar siempre por nosotros y también por nuestros hermanos. Incluso por nuestros enemigos, dice por allá Jesús en Lucas 6:27 en adelante. Tenemos que orar siempre por todos. Allá en el primer libro de Samuel capítulo 12 versículo 23 dice la palabra de Dios, lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de suplicar y enseñaos el camino justo y recto. De hecho, cuando dejamos de orar, de suplicar por los demás, cometemos pecado. Primer libro de Samuel capítulo 12 versículo 23, lejos de mí pecar contra Dios, contra Yahvé, dejando de suplicar por vosotros y orar y enseñaros el camino justo y recto. La oración tiene mucho poder y es efectiva cuando se hace con eficacia, cuando se hace con devoción y cuando se hace con la total disposición. Vamos a leer Filipenses capítulo 4. Vamos a leer el versículo 2. El versículo 6, perdón. Filipenses capítulo 4, versículo 6 y 7. No os inquietéis por cosa alguna. A veces en la vida nos pasan muchas cosas que nos inquietan.
problemas en la casa, en el hogar, en el trabajo, con los hijos, con los suegros, con los vecinos, con los cuñados, cuñadas, llámele, pónganle el nombre que quiera. Siempre hay problemas, siempre hay ciertas situaciones. Y a veces le damos tanta mente a eso que andamos muy lejos de estar unidos a Dios por la oración. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 6. No os inquietéis por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones, mediante la oración y súplica. No os inquiete, que no se turbe vuestro corazón. En toda ocasión, presentadle al Señor vuestras oraciones, vuestras peticiones, mediante la oración y la súplica. No os inquietéis por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañada de la acción de gracia. La oración, la súplica, tiene que ir seguido siempre de la acción. Les pongo un ejemplo. Señor, bendíceme un trabajo, por favor, sentado en el cuarto. Hay que salir, hay que buscar trabajo. Pedir al Señor que me bendiga un trabajo y salir a buscar. Oh, Señor, bendíceme una salud buena. Mira cómo estoy, mi salud está deteriorada. Pero si te sigues siempre poniendo en tu cuerpo azúcar, harina, cosas que dañan tu salud y pides por una buena salud, ¿se dan cuenta? No es tentar eso al Señor, pedir algo bueno y hacer algo malo. Señor, que en mi casa reine el amor, que reine la paz. Pero si tú eres la persona que llegas con chismes, con difamaciones, con calumnia, dando falso testimonio, eres la persona que no se te puede decir nada, porque eres un fosforito, y ya esto, ya el otro, alzando la voz, insultando al uno, al otro, maltratando, tratando mal, y quieres paz. Entonces nuestra súplica y nuestra oración tiene que ir seguido por la acción. Señor, no dejes que caiga en la tentación y andas exponiéndote a la tentación. Nuestra súplica, nuestra oración, nuestra petición tiene que ir seguida por nuestra acción. Y dice, y la paz de Dios la paz de Dios que supera toda inteligencia, custodiará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 4, del versículo 2 al 3, también nos dice la palabra de Dios: sed perseverantes en la oración. Si ven que nos habla siempre de ser perseverantes en la oración. Eso quiere decir que no tenemos que orar cuando me nace, cuando quiero, cuando me gusta. Guste o no me guste, tengo que cada día acercarme siempre a Dios, estar en comunicación con el Señor a través de la oración y su palabra. Porque cuando yo oro, Él me escucha. Cuando leo la palabra de Dios, yo le escucho a Él, Él me habla. Sed perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orad al mismo tiempo también por nosotros. Entonces tenemos que orar por nosotros mismos. ¿Y por quién? Por los demás. Especialmente por los obispos, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, los diáconos, los catequistas, los evangelizadores. Para que Dios nos dé la sabiduría que viene de Dios, para llevar así la palabra de Dios a donde Dios quiere que la llevemos. Dice, orad al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra la puerta a la palabra y podamos anunciar
el misterio de Cristo, por cuya causa estoy yo encarcelado, para darlo a conocer, anunciándolo como debo. Entonces nos dice San Pablo que tenemos que orar por todos, especialmente por los que anuncian la palabra de Dios. Yo les pido siempre a ustedes, oren por mí, yo oro por ustedes. La oración es muy importante, tanto por nosotros mismos, por los demás, por todos. Que siempre cuando oremos hay esa sintonía, tanto en lo que pienso, lo que digo y lo que siento, que sea una sola sintonía que vaya dirigido a Dios. Que Dios siempre incline su oído a nuestra súplica, a nuestra, a nuestra, a nuestras plegarias. Como dice Salmo 145, versículo 18. Cerca está el Señor de quienes lo invocan de corazón. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice allá en 1 Corintios capítulo 16, del versículo 23 al 24. Que la Santísima, que la Bienaventurada siempre Virgen María, interceda por todas vuestras necesidades, las necesidades de vuestras familias y las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta, les agradezco que estén aquí presentes, reflexionando conmigo la palabra de Dios, reflexionando conmigo el Evangelio del día. Como dice ahí en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.